Jugada secreta de Donald Trump. Nicolás Maduro suplica diálogo ante posible ataque inminente. Nadie está a salvo en Venezuela. La represión alcanza a activistas, familias y ciudadanos comunes. Alivio temporal o victoria final. Juez frena ola de deportaciones ordenada por la Casa Blanca y protege a miles de venezolanos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, buen inicio de semana para todos. Soy Mildred Manrique y esto es Impacto Venezuela. Arrancamos la emisión matutina de este lunes 8 de septiembre de 2025 con los hechos que están marcando el pulso nacional e internacional. Gracias por estar con nosotros, vamos de inmediato con las noticias. Mientras Nicolás Maduro pide a gritos un diálogo con el presidente de Estados Unidos, al mismo tiempo, Donald Trump deja entrever un aumento de la presión bélica contra el Cártel de los Soles en el Caribe. En este escenario, ¿aceptaría Trump sentarse a conversar con quien acusa de liderar una organización narcoterrorista? Quique Frías nos tiene los detalles. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aumenta la tensión bélica con la administración de Nicolás Maduro. Los buques de guerra siguen desplegados en el Caribe, a pocos kilómetros de costas venezolanas, y el mandatario ha sido muy claro. En caso que una nave venezolana ponga en peligro alguna de las embarcaciones, será derribada. Yo diría que estarían en problemas. Les dejaremos saber. Escuchamos que eso pasó, pero no ha terminado, no como ellos lo escribieron, pero diría general que si lo hacen, tienen la opción de hacer lo que ustedes quieran. Si vuelan en una posición peligrosa, usted o sus capitanes pueden tomar la decisión que quieran tomar. ¿Bien? La respuesta del oficialismo ha sido ambigua. Maduro lo ha invitado en varias oportunidades a establecer diálogos para conciliar, pero por otro lado también ha armado las milicias y amenazado con decretar una lucha armada en caso que ocurra un ataque de los Estados Unidos dentro de territorio venezolano. Y Venezuela siempre ha estado en la disposición de conversar, dialogar. Si Venezuela fuera agredida de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada. Maduro busca nuevos puentes de conversación con Estados Unidos, mientras que Trump lo señala de ser el cabecilla de una banda narcoterrorista, el Cártel de los Soles. ¿Cuál es el panorama real? Trump accedería a conversar con el que considera el líder de una organización narcoterrorista. Sobre este tema conversamos con un analista que, debido al marco de represión y persecución que existe en Venezuela, protegemos su identidad. Debemos tomar en cuenta de que la administración de Donald Trump ha estado en contacto permanente con la administración de Nicolás Maduro. Ejemplo de ello, de que hay una constante coordinación en algunos temas administrativos, bueno, es la repatriación de venezolanos desde los Estados Unidos y, por supuesto, debemos recordar la renovación de la licencia de Chevron. Ya no existen, por los momentos, norteamericanos presos en Venezuela, y eso le permite a la administración de Donald Trump empezar a tocar unos temas que son mucho más álgidos de los temas de las organizaciones narcoterroristas que pudiesen estar haciendo vida en Venezuela, en donde están comprometiendo a un cartel llamado el Cártel de los Soles. Este despliegue que se está haciendo alrededor en el Mar Caribe no es más que una muestra de fuerza y decir, mira, yo voy en serio, yo no estoy jugando, yo sí estoy dispuesto a tomar acciones y las estoy tomando, y estas acciones pueden ir creciendo, pueden ir agravándose cada vez más. Venezuela está en un contexto ineludible de tensiones. El panorama no está claro y los próximos días y semanas serán cruciales para entender cómo termina, si termina, una crisis multiforme que abarca ya a toda la región. Trump seguirá en guerra contra el narcotráfico, que asegura sale de Venezuela e inunda las calles de Estados Unidos. Por su parte, Maduro apuesta por resistir aún más y quedarse en el poder, mientras que el chavismo sigue adelante con toda la fuerza del Estado su particular revolución en Venezuela. Informó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. En Impacto Venezuela nos interesa conocer sus opiniones, por eso diariamente publicamos en todas nuestras plataformas digitales
La pregunta del día, la de hoy, es la siguiente. Mientras Washington sigue reforzando su presencia naval y aérea en el Caribe, desde Caracas se insiste en abrir un canal de entendimiento. Pero en definitiva, ¿tú qué crees? ¿Trump debería dialogar con Maduro o aumentar la presión militar? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos esta noche en la emisión estelar. Con la presencia de Estados Unidos en el también conocido como Mar de las Antillas, la tensión expone la verdadera naturaleza de las alianzas del chavismo. ¿Dónde están los aliados de Nicolás Maduro? Nuestro análisis revela un interesante tablero geopolítico donde el discurso choca con la realidad del poder. Catherine García nos amplía. El Caribe es un campo de batalla de retórica y gestos. Estados Unidos despliega su flota naval y lanza advertencias, mientras naves de combate venezolanas sobrevuelan sus buques. El gobierno de Maduro se declara en guardia defendiendo su soberanía. Sin embargo, el mundo observa una inacción notable. Los aliados del chavismo, China y Rusia, se mantienen al margen con una respuesta que no va más allá de comunicados diplomáticos. El apoyo de Rusia a Venezuela en una circunstancia de posible intromisión militar de Estados Unidos a Venezuela, que es muy poco probable, realmente no se va a producir porque Rusia ya tiene suficiente con la guerra en Ucrania, de forma tal que el apoyo a Venezuela por ahora pasa fundamentalmente por un apoyo diplomático. China evita confrontarse con los Estados Unidos militarmente. China no se comprometerá militarmente con Venezuela, no apoyará a Venezuela y por el contrario, China ha mostrado en los momentos de crisis o de posible caída del régimen de Maduro o incluso antes con Chávez en el poder, que lo que le interesa es salvaguardar sus propios negocios. Las alianzas con China y Rusia no se construyeron sobre un pacto de defensa mutua. Son transacciones. La deuda con China se estima en $50.000 millones ligada a préstamos pagados con petróleo. La deuda con Rusia, cercana a los $7.000 millones, financia la compra de armamento. Es una ecuación simple. El oficialismo recibe dinero y armas, pero a cambio cede el control de los activos y la soberanía futura de Venezuela. Venezuela ha tenido desde la instauración del régimen de Hugo Chávez un pésimo manejo económico de los recursos nacionales, de los recursos naturales, una muy mala proyección de la economía. Se han endeudado más que con un sistema monetario del que, digamos, carece de versatilidad y posibilidad, pues se han endeudado pagando apoyos internacionales, compra de armamentos, asistencias, etcétera, a punta de ceder petróleo adicional del petróleo que durante muchos años regaló a muchos países del Caribe y adicionalmente pagando también con recursos de gas y otros recursos parecidos. Venezuela no solamente ha perdido la capacidad de manejo en la economía internacional, sino que prácticamente ha quedado marginada de la economía, de los principales negocios con los países occidentales. El conflicto en el Caribe es, irónicamente, la prueba de la carga ideológica que impulsa a la rosca de la tolda roja. Para el chavismo, China y Rusia representan un ideal a seguir. Ven en el modelo chino un estado fuerte y eficiente para el progreso y en el ruso la encarnación de un líder que enfrenta al imperialismo. Este idealismo ha sido el motor para los acuerdos que han justificado una dependencia que la narrativa oficial condena en otros. Más que un ideal, realmente lo que hay es un profundo desconocimiento de cómo funciona la economía real y a partir de ahí lo que hay es, digamos, un discurso ideológico y un conjunto de prejuicios que no se asientan sobre la economía real y eso es lo que ha llevado al desastre de Venezuela, que es un desastre bastante singular. Pasó de ser uno de los países con mayores ingresos y una de las economías más ricas de América Latina a ser quizás uno de los países más pobres de América Latina, con una de las migraciones más brutales en la historia del continente, sin estar en guerra y en una crisis realmente impresionante en términos sociales y económicos. Lo que hay allí en realidad es más una ignorancia crasa de las reglas de la economía y de cómo se dirige la economía. En su intento de liberarse de una dependencia histórica, el oficialismo creó una nueva, tan profunda como la anterior, evidenciada en la instalación en Venezuela de obras alusivas a la historia china y rusa, dejando al país como un simple peón en el tablero geopolítico sin una soberanía real. En medio de todo este conflicto internacional también hay un punto importante y es el económico. La administración de Nicolás Maduro busca sostener la extracción de crudo con apoyo de China e Irán, pero hay un riesgo y es el de frenar las exportaciones, encarecer el petróleo pesado y agudizar la crisis en un país donde el oro negro sigue siendo más un botín político que un motor de progreso. Juliana Palmar con el informe. La frágil recuperación petrolera de Venezuela, con exportaciones que rondan los 900.000 barriles diarios, está amenazada por un factor que trasciende lo económico: el creciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que reaviva un fantasma de un conflicto que podría cerrar las rutas marítimas de PDVSA.
Washington sostiene que busca contener el narcotráfico y presionar a la administración de Nicolás Maduro, mientras que Caracas denuncia un asedio con motivaciones políticas. En medio de estas narrativas cruzadas, el petróleo vuelve a ser el centro de gravedad. Cada tanque cargado que desde José o Amuay se convierte en una pieza de disputa estratégica. Al respecto, consultamos la opinión de un experto en el tema petrolero. Esta hipotética situación de guerra impactaría directamente al mercado de precios del barril del petróleo a nivel mundial, ya que este es sumamente volátil y frágil, tanto en la forma bélica como en la parte atmosférica de algunas de las situaciones que afecten la producción de un país productor de petróleo. Un disparo nuevamente de los precios de los crudos afectaría toda la movilización de los bienes y servicios, de los alimentos, medicamentos, ya que estos se necesitan ser movilizados a través del combustible. Las consecuencias de una escalada serían inmediatas: interrupciones en los envíos de crudo pesado venezolano hacia refinerías de las costas del Golfo, alzas en los precios internacionales y un encarecimiento de diferenciales que golpearían la cadena global de suministro energético. Para Venezuela, un choque directo significaría la parálisis de su principal fuente de divisas y el hundimiento definitivo de PDVSA, ya que opera con infraestructuras colapsadas bajo la tutela de socios extranjeros como China e Irán. Para Estados Unidos implicaría costos geopolíticos y económicos, pues terminaría encareciendo el mismo petróleo que intenta bloquear. Sería la presencia de las empresas transnacionales que están explorando y participando en la actividad petrolera en Venezuela, empresas chinas, españolas y hasta norteamericanas. Y lo más delicado es la generación de un desplazamiento poblacional, huyendo pues de la situación crítica de la guerra hacia países como los mismos Estados Unidos y Colombia. En el plano político, la tensión refuerza el discurso opositor. María Corina Machado advierte que la permanencia de Maduro mantiene al país convertido en enclave criminal y que solo una transición democrática podría reposicionar a Venezuela como un socio energético confiable de Occidente. El dilema es claro: sin cambio político, el petróleo seguirá siendo más un riesgo que una oportunidad. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. ¿Puede Venezuela salir del hoyo económico en el que se encuentra? Según el presidente de Fedecámara, Felipe Capopsolo, sí, y es a través de un plan de inversión y empleo, como quizás la última oportunidad para frenar la inflación y recuperar el salario. De esto conversé con él en mi programa dominical Cara a Cara y hoy comparto con ustedes un extracto de la entrevista. El contenido completo lo pueden ver por el canal de YouTube. Indistintamente de la crispación que puede haber en distintos momentos, siempre lo más importante es que deben imponerse los mecanismos institucionales. Entonces, al imponerse los mecanismos institucionales, a veces las pasiones de las posiciones personales deben quedar a un lado. La situación de la gente en Caracas, la situación de la gente en la provincia. La realidad es que en los últimos 5 años no ha habido poco o nada efecto de movilidad social, sobre todo para quienes están en las partes, en los estados más bajos, en los estadios más bajos de la escala social, pues siguen habiendo problemas allí de movilidad y siguen habiendo problemas para resolver su situación básica. Es una economía compleja que no crece de manera pareja, que es más bien una economía de oportunidades, no es una economía de crecimiento sólido. El punto central y digamos el ingrediente especial es que la administración sea privada, la administración delegada esté en manos de privados. Como tú podrás ver, en esa solución se maneja un ganar-ganar porque están siendo incluidos los tres participantes del diálogo social de la mesa tripartita, como son trabajadores, empleadores y gobierno, y al final es un ganar-ganar 360 grados para la sociedad porque tú vas a estar generando más producto, que es una vacuna siempre contra la inflación. Yo no te puedo responder por el Estado, pero nosotros estamos dispuestos a persuadir, nosotros estamos dispuestos a conversar, estamos dispuestos a dialogar, a explicar nuestra propuesta, a hacernos responsables por lo que estamos proponiendo. Nosotros tenemos óptimas relaciones de comunicación con el gobierno nacional y siempre pues en nuestras reuniones y en nuestras alocuciones
Ya venimos haciendo mención a este plan y a este proyecto. Y si quieren estar al tanto de todo, no se pierdan nuestra sección Impacto en 60 segundos. Un resumen rápido y directo de otros temas que también importan. Sigan con nosotros. Puerto Rico apoya despliegue de Estados Unidos en el Caribe mientras aeronaves del Comando Sur arriban a Panamá. La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, ha expresado su apoyo a las recientes operaciones militares de Estados Unidos contra los cárteles en América Latina, en respuesta al despliegue de 10 cazas F-35 en la isla. Este operativo militar se enmarca en una estrategia más amplia de Estados Unidos que incluye el envío de 5 helicópteros a Panamá para el ejercicio Panamax Alpha, que se realizará hasta el 15 de septiembre, cuyo objetivo es fortalecer la cooperación de seguridad en la región, especialmente para la protección del Canal de Panamá en medio de la guerra declarada por Donald Trump al narcotráfico. Destruyen pista aérea clandestina presuntamente del narcotráfico internacional en Falcón. La Policía Nacional Bolivariana desmanteló una pista de aterrizaje clandestina en el estado Falcón, presuntamente utilizada por los cárteles del narcotráfico internacional para la distribución de sustancias estupefacientes. Según el Cuerpo de Seguridad, la pista de aproximadamente 500 metros de longitud fue inhabilitada con maquinaria pesada. Este hallazgo forma parte de las medidas tomadas por la administración de Nicolás Maduro para combatir el narcotráfico en el país. La cifra de 816 presos políticos en Venezuela registrada por Foro Penal revela la magnitud del aparato represivo de Nicolás Maduro. La oposición denuncia al menos 100 desapariciones forzadas y califica de barbarie la detención arbitraria de la familia Guillén, donde está incluida una pequeña de tan solo 2 años de edad. La organización de María Corina Machado Vente Venezuela también supera los 100 detenidos, un hecho que deja en evidencia cómo la represión ya no distingue entre activismo y vida cotidiana. Halim Naim nos cuenta más. Se actualiza la cifra, 816 presos políticos en Venezuela, de los cuales 170 son militares, lo que marca una fractura sensible. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es blanco recurrente de purgas internas que buscan asegurar lealtad al poder. La represión no solo busca sofocar a la oposición civil organizada, sino que también busca prevenir fisuras en el estamento castrense. Este dato es clave porque muestra que el chavismo no confía plenamente en su propio aparato armado. Lo que están haciendo es inhumano y esto el mundo tiene que saberlo. Los esfuerzos por acelerar los procesos judiciales a nivel internacional en contra de los perpetradores de delitos de lesa humanidad que no prescriben, de violación a los derechos humanos, tienen que ser juzgados y condenados por la justicia. Nosotros soñamos con una Venezuela donde se respeten los derechos humanos, donde ningún familiar de ningún político sienta el temor de ser secuestrado. Las cifras del Comando con Venezuela, que representa hoy la principal fuerza opositora, revelan que 373 detenciones arbitrarias recientes han tenido un claro objetivo: descabezar a las fuerzas políticas emergentes y a líderes sociales que representan un riesgo. De esos casos, 219 permanecen tras las rejas. Vente Venezuela concentra el mayor número de víctimas, con 107 detenidos, lo que confirma que la represión está focalizada en debilitar a quienes encarnan un relevo opositor. El régimen ha mostrado una vez más su cara más cruel y criminal, dejando claro que ellos ejercen terrorismo de Estado día a día contra la disidencia, contra quienes pensamos diferente, con la intención no solo de desplazarnos, sino de secuestrarnos y desaparecernos. Mi papá ya tiene más de 80 horas desaparecido, vilmente desaparecido, simplemente por ser el padre de un dirigente político nacional de Vente Venezuela, cercano a la líder nacional de todos los venezolanos, María Corina Machado. Por eso tienen desaparecido a mi papá. Han desaparecido en las últimas horas a una familia completa. Este clima de persecución no solo se traduce en números, sino en historias de vidas truncadas, familias desmembradas como la familia Guillén, culpables de ser familiares o voluntarios como Julio Velasco,
y comunidades intimidadas porque alguien levantó la voz. El reciente caso denunciado por Edmundo González Urrutia, donde una familia entera fue detenida, refleja cómo la represión se ha vuelto indiscriminada, erosionando incluso los límites más básicos de la legalidad. En otras informaciones, más de 1 millón de migrantes entre venezolanos y haitianos respiran aliviados. Un juez de California restituyó al programa de estatus de protección temporal conocido como TPS hasta octubre de 2026, frenando la orden del presidente Donald Trump, que entraba en vigor este 10 de septiembre y que ponía en riesgo a más de 600.000 familias venezolanas. Génesis Pérez con el reporte. El juez Edward Chen del Tribunal de Distrito de California bloqueó la decisión del presidente Donald Trump y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin al estatus de protección temporal para venezolanos y haitianos, medida que debía entrar en vigor el 10 de septiembre. Con su fallo, Chen restituyó la protección hasta al menos octubre de 2026 y calificó la cancelación como ilegal, arbitraria y carente de precedentes. Hay que registrarse para el TPS a más tardar el miércoles. Si es antes del miércoles, mejor. Lunes, martes, hoy. Vayan a su cuenta de UCIS y regístrense. Hice varias notas para responder preguntas de todos ustedes. Para registrarse o pedir una extensión, ustedes tienen que tener el TPS aprobado. La sentencia llega en un contexto especialmente hostil para los migrantes. La Junta de Apelaciones de Inmigración decidió que los jueces no tienen jurisdicción para otorgar fianzas a quienes ingresaron por la frontera sin ser admitidos formalmente, lo que significa que, si son detenidos, solo podrán obtener su libertad mediante un parole emitido por ICE, obligando a más solicitantes de asilo a defender su caso desde detención. Este endurecimiento del panorama migratorio hace aún más crítico el fallo de Chen. Así lo destacó José Antonio Colina, presidente de VPEX, quien celebró que 600.000 familias se están salvando de regresar a un país tan hostil como Venezuela, y recordó que en febrero al menos 2.500 venezolanos abandonaron Estados Unidos de manera forzada y otros fueron detenidos, lo que evidenciaba la urgencia de frenar la revocatoria del TPS. La activista Adelis Ferro del Venezuelan American Caucus resaltó que esta resolución unifica los TPS de 2021 y 2023, garantizando protección a quienes habían perdido su amparo en abril o estaban a punto de quedar desprotegidos este mes. Argumentaron correctamente que si usted tenía TPS del 2021, obviamente estaba aquí también para el 2023. Si usted está renovando, entonces podían homologar. Si usted estaba aquí para el 2023 y estaba aquí para el 2021, obviamente las dos fechas podían ser homologadas en un solo TPS que se llevó hasta octubre del 2026. Sin embargo, el futuro del programa seguirá dependiendo de la batalla legal que podría escalar al 9º circuito o incluso a la Corte Suprema. En impacto positivo, la Universidad Central de Venezuela recibió un importante reconocimiento internacional que la posiciona como un referente en innovación educativa en América Latina. Veamos de qué se trata este logro con María José Prado. La Universidad Central de Venezuela es reconocida internacionalmente por su apuesta en innovación educativa. El proyecto galardonado, titulado Fortalecimiento de competencias tecnopedagógicas en tecnologías emergentes en docentes de la UCB, obtuvo el premio al caso pionero de digitalización de la educación superior, otorgado por el Instituto Internacional de Educación en Línea. Esta iniciativa, liderada por la vicerrectora académica, la doctora María Fátima Garcés, busca formar a profesores en el uso de tecnologías emergentes, especialmente en inteligencia artificial. En su primera fase ha beneficiado a más de 200 docentes, pese a las limitaciones de conectividad en el país. El modelo se distingue por ser participativo, adaptado a la realidad venezolana y con recursos de bajo consumo de datos, garantizando inclusión y sostenibilidad. El premio no solo valida el esfuerzo de la casa que vence las sombras y su equipo académico, sino que también posiciona a la universidad como un referente en innovación educativa en América Latina, con miras a que esta experiencia se replique en otras instituciones.
Amigos, muchísimas gracias por acompañarme cada día en el noticiero de todos los venezolanos, información sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com, nuestras redes sociales @impactove. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Soy Mildred Manrique, nos vemos mañana.